y no las guardaste. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Traigan todos los diezmos al alfolí, es decir, al granero, y hay alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no los destruirá el fruto de la tierra, ni su vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Podemos ver el reproche de Dios a su pueblo, porque se olvidaron y aún defraudaron al jornalero, es decir, al levita, la viuda, huérfano y al extranjero. Y el Señor no puede ser burlado, y los maldice porque ellos dependen de Dios. Al no cumplir, roban a Dios, pero nos muestra su grande misericordia mediante proceder al arrepentimiento y cumplimiento de la falta, es decir, que haya alimento en su casa. Ahora bien, ¿qué nos enseña el Señor con respecto al diezmo? ¿Para quién era? Fue dado únicamente para la tribu de Leví y su descendencia. ¿Por qué era? Porque esa era la heredad que les corresponde, es decir, no tenían derecho a poseer bienes. ¿Para qué era? Para proveer de alimento, ya que no tenían tierra para trabajar y vivir, porque servían al tabernáculo, y suplir la necesidad de la viuda, huérfano y extranjero. Y ahora, nosotros no siendo, judíos, ¿qué debemos hacer? Veamos en el Nuevo Testamento. Veamos en el libro que escribió el apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 7. Es importante que el libro de los Hebreos, el apóstol Pablo le explica a aquellos escribas, a aquellos estudiados, para que reconozcan la venida del Mesías, el sacerdocio y todo lo que correspondía al sacerdocio. Capítulo 7, dice la palabra del Señor, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Bien, Melquisedec era un sacerdote de Dios, sin principio ni fin, al cual Abraham diezmó. Esto nos deja ver que el diezmo comenzó no en la ley, sino antes de la ley. En Abraham diezmaron los levitas. Ellos lo tienen por mandato recibir los diezmos, pero en Abraham lo pagaron. En el versículo 6, Melquisedec cobró
aunque no lo tiene por mandato, y bendijo a Abraham. Continuemos en el versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también le vi, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ok, en la ley lo reciben los hombres mortales, y Melquisedec, que es de quien se da testimonio de que vive en Abraham, pagó Leví sus diezmos. Continuemos. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. Debe de entenderse que el sacerdocio levítico no era perfecto, ya que si así fuera, no necesitaríamos otro sacerdote, es decir, como Melquisedec, pero es de entenderse que Jesús no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, y esa tribu no tiene mandato de servir al altar, por tanto no le corresponden los diezmos según la ley, porque cambiando dicho sacerdocio, cambia totalmente la ley, cambia. Continuamos, versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es necesario entender que terminó el sacerdocio levítico, junto con el servicio al altar, ya que Jesús tomó el lugar de los sacerdotes, ya no más hombres mortales. Él no tiene necesidad de diezmo, porque los levitas lo recibían para su sostenimiento. Ahora Jesús tiene una vida indestructible, es decir, no necesita